El movimiento 5 de julio es una de las facciones fundacionales del mayor partido de oposición del país, Libertad y Refundación Libre, que postula la precandidatura presidencial del economista Jorge Nelson Ávila Gutiérrez, un veterano académico, autor, exfuncionario y consultor internacional que busca imponerse a tres corrientes internas que compiten en las elecciones internas y primarias del 14 de marzo venidero a realizarse en el país. Bajo la nueva realidad de la pandemia y la crisis derivada de las fuerzas que impulsan al movimiento 5 de julio en Libre, disputan la candidatura presidencial a Xiomara Castro, del 28 de junio y 5 corrientes más, al movimiento Honduras Libre de Wilfredo Méndez y Nueva Corriente de Carlos Eduardo Reña. Un estudio reciente del Instituto Universitario de Desarrollo y Paz de Participación Femenina en la Política mostró grandes desigualdades entre hombres y mujeres en candidaturas a alcaldes de cabeceras municipales y diputados al Congreso Nacional, como en el resto de términos municipales. Sin embargo, la pesquisa identificó que de 15 movimientos internos de los tres partidos que van a sufragios primarios este 14 de marzo, la mayor participación femenina se encuentra en Libre, en cargos de alcaldes de cabeceras municipales y diputados al Congreso Nacional. De 18 planillas departamentales a diputados, el 12% las encabezan féminas de los movimientos Frente de Resistencia Popular, Pueblo Unido en Resistencia, Pueblo Libre, 28 de junio, Somos Más y Alianza Anticorrupción y Antiimpunidad, para un total de 335 hombres y 297 mujeres a 128 curules legislativas en la precandidatura presidencial de Xiomara Castro, mientras por el movimiento 5 de julio, un 25% de mujeres encabezan las candidaturas a diputados en todo el país. A mediados de diciembre, el presidenciable por el movimiento 5 de julio denunció que a lo interno de Libre existe la intención de dejarlo fuera del camino de la contienda electoral primaria, de las elecciones internas, en la que no apoya la permanencia de Manuel Zelaya al frente de la coordinación general. Ávila, un poliglota que domina además del castellano, el francés, el inglés, el portugués y el italiano, marca distancia del oficialismo afirmado que es un proceso controlado por quienes en algún momento dominan los partidos. Estas prácticas debemos eliminarlas del Partido Libre, el único partido que ha nacido de las lágrimas, sudor, sangre de un golpe de Estado. Eso no salió como esos partiditos que no pasan de 20,000 votos. No debe ocurrir que alguien imponga su voluntad. En Libre debemos jugar ajedrez político, acotó Ávila. La multiplicidad de movimientos internos como expresiones políticas que acercan a la necesidad de darle posibilidades de un sueño de lograr un cargo a infinidad de gente. Hay un serio problema en las mesas, porque no debería de existir más de un representante por cada movimiento en las mesas, concluyó. Sin duda que uno de los currículos más amplios en relaciones económicas nacionales e internacionales es el de Nelson Ávila, exministro asesor, ministro comisionado presidencial del Tratado de Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América del Banco del ALBA en 2009, asesor del Banco Interamericano de Desarrollo como de las Naciones Unidas. Ávila cuenta con 4 títulos universitarios, una maestría, un doctorado y 2 postdoctorados. Además, asumió la dirección del Instituto de Economía para América Latina. A 5 años de su primer intento de afincar la candidatura presidencial de Libre, Ávila es firme creyente de la democracia, el ambiente con que pretende vencer el oficialismo interno del Partido de la Resistencia y al tradicionalismo bipartidista, con más de 120 años de monopolio del poder. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar del movimiento 5 de julio que postula al doctor Nelson Ávila. Está el doctor Nelson Ávila, don Víctor Ramos, que es designado presidencial, el abogado Raúl Paniagua y entiendo Lesbia Padilla estará sumándose a la entrevista. Doctor Ávila, buenos días, gusto en saludarlo. Muy buenos días, amigo Raúl, muchísimas gracias por esta invitación que para nosotros es fundamental para comunicarnos con el pueblo hondureño, un pueblo que se está muriendo de hambre,
un pueblo que tiene sed de justicia y en donde, como decía muy bien Nietzsche en este libro, el ocaso de los ídolos, bueno, yo le agregaría de los ídolos de barro en Honduras, que han destruido nuestra nación y que por ello, lamentablemente, por incapacidad, por falta de conocimiento, por falta de compromiso con la nación, por falta de visión, en realidad hemos tenido y tenemos un país en pedazos y que tenemos que reconstruir. Sí, el doctor Víctor Ramos es designado presidencial. Buenos días, doctor. Gusto en saludarlo. Encantado. Muchas gracias a usted y a Canal 11 por permitirnos participar y expresar las ideas nuestras sobre lo que hay que hacer, como decía Nelson, para reconstruir este país que en este año de 21 cumple 200 años de atraso, de dominación, de dependencia, de miseria y de humillación al pueblo. Sí, gracias. El abogado Raúl Paniagua también es precandidato a diputado por Francisco Morazán. Abogado, buenos días. Licenciado Raúl, buenos días, mucho gusto, un saludo a todo el pueblo hondureño. Estamos en este proyecto de apoyar al doctor Ávila como precandidato a diputado para transformar esta patria y abandonar esas prácticas ilegales que han venido practicando lo que es el Partido Nacional, destruyendo lo que es lo poco del Estado que ha quedado. Necesitamos refundar este país con propuestas claras, las cuales en este programa las vamos a presentar, lo cual importante es adecentar el sistema de administración de justicia. Muchas gracias y contento de estar aquí. Valoramos mucho esta invitación. Esperamos que los otros medios de comunicación hagan lo mismo y también tal vez el licenciado Raúl se suma a la propuesta del doctor Ávila del debate presidencial con todos los precandidatos presidenciales. Muchas gracias. Gracias por estar aquí, con gusto. No sé si Mel va a querer que Xiomara tenga un debate con Carlos Eduardo, con el doctor Ávila y con Wilfredo Méndez. Doctor Ávila, usted que ya tiene experiencia, ahora que escuchaba la introducción que hicimos, me acuerdo una vez que lo vi en Venezuela, el doctor Ávila es alguien bien preparado. ¿Cuál es la propuesta de cara a las primarias y cómo está su movimiento, doctor? Bien, voy a esperar que se... Perdón, discúlpeme, hubo una llamada, ustedes saben que no se puede poner en modo avión esto, y entonces recibo muchas llamadas y no escuché los últimos 45 segundos. Le decía que cómo está su movimiento, estamos ya cerca de las elecciones, para enfrentar al oficialismo que encabeza Xiomara, apoyada por Mel. ¿Cómo está Nelson Ávila para enfrentar esto? Otra llamada. No. Ahora sí, ya hubo dos llamadas, discúlpenme. ¿Me escucha ahora? Ahora sí, es que hay llamadas, ustedes saben que el Zoom tiene ese problema. Estoy listo, amigo. Le decía que cómo está el movimiento de Nelson Ávila para enfrentar al oficialismo de Libre que encabeza Mel Zelaya y la precandidata Xiomara Castro. ¿Cómo está Nelson Ávila para esta nueva elección? ¿Y qué propone Nelson Ávila? Ya jodió este. Y al mismo tiempo, nuestras propuestas no es contra nadie, es para desarrollar la nación. Tenemos un equipo capaz de transformar la nación, pero para ello tenemos que vencer en estas primarias e internas sobre la base de que vote la mayoría de la base en el partido para que no dejen que sea el voto duro el que decida, o que sea el dinero, o que sea la repetición de candidatos que ahora tienen mucho dinero y que pueden financiar publicidades, canciones, pero que su actuar dentro del Congreso determina que no tienen el derecho más que dejar el paso a las nuevas generaciones en nuestro país. En relación a otras contiendas, ¿está mejor estructurado el movimiento 5 de julio, doctor?
Nosotros creemos que sí. Hemos tenido problemas de diversa naturaleza. No se olvide usted que nosotros tomamos la decisión de participar en esto. Voy ahora con el doctor Víctor Ramos, designado presidencial. Doctor Ramos, ¿por qué decidió acompañar al doctor Nelson Ávila? Hay problemas que le llaman. Nelson me pidió que le acompañara, ya lo hice en la primera ocasión. Uno, porque somos amigos; dos, porque coincidimos en nuestro pensamiento desde que éramos estudiantes universitarios; y tres, pues que hemos recorrido los mismos caminos. Honduras es un país que necesita de nuevas ideas, nuevos empujes, nuevas soluciones. No podemos seguir por la ruta que hemos venido transitando, que ha sido la generadora de pobreza, de miseria, de falta de vivienda, de falta de educación, de falta de salud, como ha quedado demostrado ahora con el ataque de la pandemia. Y por supuesto, en un vídeo que yo presenté para plantear los aspectos esenciales que un gobierno tiene que enfrentar para superar la crisis y la emergencia en que estamos, que ha generado las tormentas y el COVID y la dictadura, pues yo planteaba que era necesario hacer algunas cosas que son las que vamos a discutir ahí. Pero una persona me preguntó, bueno, ¿y cómo va a financiar eso? Pues yo creo que es muy fácil. En primer lugar, el nuevo gobierno tiene que deshacerse de los gastos superfluos, pero la tarea fundamental es combatir la corrupción, porque si el Estado logra poner todos sus recursos en favor del desarrollo del país, yo creo que es posible dar pasos fundamentales y positivos para que el pueblo hondureño salga de la miseria, para que el pueblo hondureño salga de la falta de cultura, del analfabetismo, de la falta de salud, para superar todos los problemas esenciales que abaten a la nacionalidad hondureña. Abogado Raúl Paniagua, ¿y usted por qué tomó la decisión de buscar esa diputación con el movimiento del doctor Ávila? Sí, muy bien, licenciado, gracias por la pregunta, es importante. Tomamos la decisión porque es necesario, como dicen, que las buenas personas tomemos participación en política. También quiero decirle que yo soy víctima directa de la corrupción de este país por parte del Poder Judicial y de las más altas autoridades. Por eso es que me voy a centrar en mis propuestas lo que es el sistema de administración de justicia. Por ejemplo, llevamos una nueva ley del Ministerio Público. Ese es nuestro planteamiento. ¿Y qué va a contener esa ley? Bueno, debe contener lo que es independencia de los fiscales, de lo que son los fiscales acusadores. Es decir, un fiscal es independiente de investigar a cualquier corrupto. La actual ley no contiene esa independencia. También en la nueva ley debe ser prohibido lo que es la inamovilidad de fiscales. Es decir, que el modelo de contratación actual le dice que al ser contratado por el Ministerio Público lo va a mover de cualquier fiscalía en el momento que ellos quieran. En la nueva ley va a ser totalmente prohibido porque con ese mecanismo actual de contratación le dice que si usted está investigando a un corrupto, fácilmente lo mueven de la investigación, lo apartan y engavetan el expediente. Entonces nos vamos a centrar en eso, entre otras propuestas que tenemos, y decidí acompañar al doctor Ávila porque es una persona que merece el respeto de lo que es este pueblo hondureño y de lo que debe ser por parte del Estado, pero él mismo ha sido reprimido de acuerdo a que no puede optar a cuestiones de cargos públicos. Tenemos el rechazo que hubo en la Universidad Autónoma. También yo quise estudiar un doctorado, igual que el doctor Ávila, para ser un nuevo profesional con capacidades totalmente altas para, por ejemplo, un doctor da clases en una universidad a nivel de investigación, a nivel de docencia y todos esos puntos que es lo necesario en este país. Y tenemos el problema que no hay ese tipo de profesionales en nuestras universidades. También apoyo este
al doctor Ávila porque vamos de frente contra la corrupción y hemos hablado con él y hemos hecho nuestras propuestas a él y él está de acuerdo y vamos a tener el apoyo absoluto el día que él sea presidente de este país. Las naciones acaudaladas han adquirido miles de millones de vacunas, mientras que algunos países en desarrollo tienen pocas o ninguna. Los países europeos han dado apoyo financiero a la campaña de la ONU para hacer llegar vacunas a las personas más vulnerables del mundo, llamada COVAX, y consideran compartir algunas de sus propias dosis, aunque no han especificado cuándo. Los líderes de las potencias industriales del Grupo de los 7 prometieron acelerar el avance de la vacunación global y apoyar al acceso económico y equitativo a las vacunas. Mencionaron un fondo colectivo de $7.500 millones para los esfuerzos apoyados por la ONU. El director general de la OMS agradeció a los países del G7 por sus promesas significativas, pero agregó después de sostener conversaciones con el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier que incluso si tienen el dinero, si no pueden usarlo para comprar vacunas, tener el dinero no significa nada. Para 11 Noticias, Raúl Valladares. Continuamos, doctor Nelson Ávila, ¿cuál es la propuesta suya para los militantes de Libre para que voten por usted y lo hagan candidato del partido? Padilla, nuestra subcoordinadora nacional en el Partido Libre, una mujer en realidad bastante valiente, capaz, yo diría que uno de sus atributos fundamentales es capacidad, valentía y al mismo tiempo decisión. En el caso de mi amigo Víctor Ramos, un intelectual, un académico probado, siempre ha estado en las causas justas en Honduras. El abogado Padiagua, un joven abogado que está plenamente comprometido con el objetivo de transformar el Estado y al mismo tiempo el funcionamiento de la justicia en nuestra nación. Pero de ahí, así son todas las compañeras y todos los compañeros candidatos a estos puestos de elección popular, en donde la inmensa mayoría son jóvenes que en otro lado no les dan oportunidades. En el 5 de julio la gente vale no por lo que tiene, sino por lo que es. Y es en ese sentido que estamos plenamente conscientes de ese compromiso. Y sin duda, a través de nuestro plan de emergencia, de nuestro plan de gobierno y nuestro plan de desarrollo, estamos listos para reestructurar esta nación, pero sobre todo para responder a los problemas de hambre, de pobreza. Y nosotros tenemos en este contexto nuestro plan de emergencia contenido en 5 puntos. El primer punto es un plan de generación de empleo que implica reducción de pobreza y cero hambre. El segundo gran plan de emergencia y de acción, que lo ejecutaremos en los 100 primeros días de nuestro mandato presidencial, es salud universal para todos y de calidad, pero también gratuita. Ese es el mandato de todo Estado moderno. La salud es el derecho fundamental y es, si es posible, mucho más importante que la vida, por una sencilla razón. No hay vida sin salud. Lo determinante de la vida es la salud. El tercer gran derecho humano en el cual concentraremos los 100 primeros días de gobierno es precisamente en la reconstrucción, en la revolución educativa. No hay desarrollo sin educación, como en consecuencia la educación, que es parte de la cultura, no tiene simple y sencillamente que continuar postrado, porque eso significa elegir siempre los mismos y eso significa tener más de lo mismo. El cuarto punto es que exista justicia para todos. Ese plan de justicia para todos significa una lucha frontal contra los corruptos, contra estos ídolos de barro que han destruido nuestra nación
Y el quinto punto es iniciar ya las bases para la reconstrucción del Estado propuestas desde el Ejecutivo, porque nuestros candidatas y candidatos a las diputaciones que sean electos por mayoría del pueblo, en realidad, y que no exista fraude, que no existe ilegalidad, porque la vamos a combatir y la vamos a denunciar, y ya lo estamos haciendo desde ahora. No es posible, en consecuencia, cumplir todo lo anterior y todos los elementos de nuestro plan de gobierno y del plan de desarrollo si no hacemos un Estado moderno. El Estado caótico de hoy demuestra que no existe Estado. Hay una sola persona que controla el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, a la Fiscalía, a las Fuerzas Armadas, a la Policía, todo bajo el mecanismo de la corrupción, bajo el mecanismo de la coacción, bajo el mecanismo de ser. Como muy bien dice la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos a través del Distrito Sur de New York, que en Honduras se comenzó a estructurar un narcoestado desde el 2004. Y ese narcoestado es el que ahora tiene el control del Estado hondureño. Pero también es corresponsabilidad del pueblo hondureño para que despierte de una vez por todas y que entienda que él es parte del problema, pero también es parte de la solución. Para eso estamos listos, para transformar Honduras con todos estos compañeros que están viendo y compañeras que están viendo, pero al mismo tiempo con el pueblo hondureño. No podemos hacer esto sin ese pueblo consciente. Y para ello vamos a ganar las elecciones generales en la construcción previa de un frente amplio político por convergencia, en donde nos unamos gente decente de todos los partidos, de todos los movimientos sociales, la juventud en general, la mujer en general, para reconstruir esta nación. Reitero, es cuestión de ética. Estamos salvando a la nación. Es un problema de salud y de reconstrucción de la nación, similar a las luchas que hubo en el siglo XVIII en Francia para la destrucción de la monarquía y la construcción de la república. Se constituyó un gobierno de salvación nacional. Eso es lo que tenemos que hacer en Honduras. Ese es un imperativo categórico, es un imperativo de este momento, es un imperativo de justicia. Sí, doctor Víctor Ramos, ¿qué agregar a este planteamiento que presenta el doctor Ávila? Bueno, voy a insistir en dos elementos fundamentales. La educación. Yo creo que el Estado debe fortalecer el sistema educativo, que tiene que ser gratuito, desde el kinder hasta la universidad. No podemos ir adelante si no educamos a nuestro pueblo. Los gobiernos, desde que se hizo la independencia, con algunas pocas excepciones, pues no se han interesado por este asunto. Nosotros vemos las escuelas destartaladas, los colegios nocturnos, por ejemplo, han prácticamente desaparecido porque la gente tiene miedo a asistir por la delincuencia. La universidad se ha cerrado sus puertas a gran parte de los ciudadanos hondureños que no tienen capacidades económicas. La universidad debe ser totalmente gratuita, desde la matrícula, incluso proveer en la medida de lo posible los materiales de estudio, las graduaciones, los posgrados, todo eso debe ser gratuito. Y la Universidad de Honduras debe de tener sedes en cada una de las departamentales del país, y los exámenes de competencia se deben ir a hacer en los pueblos. La universidad debe salir a los pueblos a buscar a los chicos que tienen capacidad intelectual para enfrentar los estudios universitarios, pero tampoco los que no aprueben estas pruebas. No hay que desecharlos, porque son ciudadanos, son jóvenes que tienen aspiraciones, que más adelante van a aportar sus capacidades para el desarrollo del país. Por lo tanto,
Mientras no se haga lo contrario, creo que la universidad también debe de crear institutos paralelos tecnológicos de tal manera que los muchachos que no tengan el nivel necesario para enfrentar una carrera universitaria, pues puedan desarrollar capacidades tecnológicas que les permitan enfrentar una vida con más solvencia. En el área de la salud, bueno, también yo creo que hay que impulsar la creación cultural, darle énfasis a la cultura autóctona, divulgar la producción artística, la pintura, la poesía, la novela, la literatura, el teatro. Ya a estas alturas deberíamos de tener un teatro en cada una de las cabeceras departamentales para comenzar. Pero yo una de las cosas que he soñado es implantar en Honduras el modelo que ahora es un éxito en Venezuela, de crear las orquestas, las pequeñas orquestas sinfónicas juveniles en todos los rincones del país. Para eso podríamos conseguir incluso financiamiento externo, pero eso daría un impulso extraordinario para que los chicos se den cuenta que hay nuevas alternativas, que no necesariamente el inscribirse en una mara, en una pandilla, es la única opción que tienen. La música puede desarrollar los espíritus de nuestros chicos y hacerlos totalmente diferentes. En cuanto a la salud, nuestro planteamiento, ya lo hemos discutido, es un sistema de salud único, universal, que tiene que ser también gratuito y en donde se debe atender a todos los hondureños independientemente de sus capacidades económicas. El seguro social debe ser para todos y en vez de que el gobierno ande regalando los habitantes solo tienen acceso a 2.000 porque el que reparte se queda con 8.000, pues es preferible que todos estos beneficios sean dados a través de un instituto de seguro social en donde todos estén inscritos y en donde todos paguemos de acuerdo con nuestras capacidades económicas. Y bueno, y los que no trabajan, pues que no paguen. Pero que el seguro social sea el que provea de esas ayudas económicas, no a través de sinvergüenzas que no reparten el dinero, sino a través de cuentas bancarias, para que todos los hondureños que necesitan un apoyo, que necesitan un respaldo económico, o ya sea porque no tienen trabajo o porque están jubilados, reciban honestamente el aporte que el Estado les da. Pero lo otro es que yo creo que nosotros debemos de cambiar el enfoque. No se trata de ir a regalar, de ir a hacer de la gente, que la gente se atenga. En este momento, por ejemplo, no hay quien quiera cortar café porque se conforman con la limosna que les da el gobierno. No. Ya Nelson lo ha dicho, necesitamos crear una estructura que permita el desarrollo para que haya trabajo para todos y que el hondureño se sienta orgulloso de que su vida depende de su actividad productiva, que no solo va a fortalecer su economía familiar, sino que también va a fortalecer la economía del país. Y fortaleciendo la economía del país, entonces vamos a tener mejores condiciones de alimentación, mejores condiciones de vivienda, mejores condiciones de trabajo, y el país va a ir adelante. Como ven, son ideas que no las estamos inventando, que se han planteado de hace mucho tiempo, pero que los gobiernos, los candidatos, los políticos, y bueno, yo soy político, pero hay políticos que engañan al pueblo, pues plantean esto, ofrecen el oro y el moro durante las campañas, andan repartiendo baratijas. Yo creo que eso es indecente también. Yo he insistido que no tenemos por qué darle nada a los votantes, que son los votantes los que tienen que aportar por sí mismos, como dijo Nelson, con su conciencia, para que más adelante un gobierno de gente honesta y justa les devuelva justamente
realización de sus esperanzas de salir de la miseria, de salir del atraso y de convertir a Honduras en un país que sea visto con buenos ojos, que sea admirado por la comunidad internacional. Y voy a Paniagua y luego con Lesbia Padilla, que es dirigente del 5 de julio y que ya está con nosotros. Abogado, ¿cómo va a ser para captar votos de la gente de Libre? Muy bien, pues, muy bien, disculpe. Pues nuestro planteamiento es sincero, es real y no es tradicionalista. Partimos de transformar el Estado. Bueno, hemos visto cómo ha sido la política tradicional. En el movimiento 5 de julio no hay tradicionalismo y partimos del voto crítico, porque el voto tradicional solo elige políticos tradicionales que tenemos en Honduras. Tenemos muchísimos, desde la época democrática, el 82 acá, solo políticos tradicionales son los que han manejado el Estado y por eso no salimos del subdesarrollo. Necesitamos transformar el Estado. En el sector educación necesitamos, por ejemplo, licenciado Raúl, y se lo digo al pueblo hondureño, no podemos seguir con el modelo educativo deprimido y fracasado que tenemos. Por ejemplo, hay más de 30,000, 40,000 profesores desempleados. Hay que contratar ese personal, pero ¿cómo vamos a hacer? Pues partimos de que el ejército debe eliminarse y redistribuir ese presupuesto en las verdaderas necesidades que ocupa este pueblo. Por ejemplo, en el sector educativo no podemos seguir en el horario de clases de 7 a 12 de la mañana. Tenemos que extenderlo a 4 de la tarde, pero con profesores de primer nivel. Y en ese mismo sector educativo, destinar 1 y 2 días, 1 para el aprendizaje de idiomas, 2 para el aprendizaje de español y matemáticas. También necesitamos, como decía el profesor, el doctor Víctor Ramos, la educación superior necesitamos fortalecerla. Y nosotros, yo he estudiado en el extranjero y todos mis profesores contaban con el título de doctorado. Necesitamos becas de doctorado y esa es una de nuestras propuestas, becas de doctorado para jóvenes investigadores. Pero ¿cuál es lo bonito de esta propuesta? Que esos jóvenes que van a ir a Europa, me estoy refiriendo a becas de doctorado en universidades de prestigio, no en cualquier universidad que ofrece un doctorado. Lo bonito de la propuesta es que esos jóvenes, al venir de Europa con un doctorado, becas del Estado, tienen que incluirse en una universidad pública, porque el modelo de educación superior de Honduras está fracasado también. Eso tenemos que decirlo. ¿Cuál es el modelo de profesor universitario con beca de doctorado, con doctorado? Tiene que ser investigador, tiene que publicar, tiene que ser conferencista, tiene que hacer estancias de investigación en el extranjero. Aquí los profesores no investigan, no publican. También tienen que dar conferencias, tienen que hacer seminarios. Mire, ¿quiere que le diga algo? Yo tuve contacto con una universidad, queríamos traer una universidad acá con capital español y guatemalteco para ofrecer doctorados y también la carrera de licenciatura, pero hubieron trabas para hacer los trámites y toda esa cuestión. La cuestión es que la educación superior está fracasada. En el sistema educativo, en el sistema sanitario del país, tenemos la propuesta de hacer un inventario de necesidades en este país. Por ejemplo, allá en el Hospital de Lloro no hay cirujano. Lleva muchísimos años que no hay un cirujano. Y entonces, para poder operar un paciente hay que llevarlo a San Pedro. Ajá, y el transcurso de vida, ahí se está jugando la vida en 3 horas de ambulancia para trasladarlo a San Pedro Sula. Debemos dignificar lo que es la vida del ser humano. Al ser humano tenemos que nosotros partimos de un Estado social democrático de derecho, es decir, un Estado intervencionista, un Estado que intervenga en la economía y lo social. Y, por ejemplo, debemos dignificar al ciudadano. Por ejemplo, no podemos partir que tenemos el interés más alto en América, Honduras, el interés bancario el más alto de América y en el país más pobre. Eso no puede continuar así. También nos venden el kilovatio de energía más caro de América, siendo el país más pobre. Todas esas cuestiones hay que controlarlas. También necesitamos reformular el sistema de administración de justicia. El sistema de administración de justicia es corrupto en Honduras. Licenciado Raúl y pueblo hondureño, usted no se imagina la podredumbre que hay ahí. Se dice que en bufetes privados se hacen sentencias y después las firman jueces. Se dice que
Hay jueces que le preguntan al presidente de la Corte Suprema de Justicia cómo fallar en determinados casos. Esas cuestiones tenemos que cambiarlas y llevamos propuestas claras y definidas. En nuestras propuestas llevamos programas, debe implementarse programas anticorrupción, es decir, programas de cumplimiento, códigos de conducta, códigos de ética. El funcionario público que obvíe un tema de un programa de cumplimiento de corrupción tiene que ser un agravante en el Código Penal a la hora de imputarle un delito. El movimiento 5 de julio lleva propuestas claras de combate a la corrupción, de acceso a la justicia, acceso a la medicina, al acceso. Nuestra propuesta es integral en el sistema educativo, educación primaria y secundaria, que ahora tiene otro nombre, y educación superior. Esos 3 puntos es integral. Debemos fortalecer la educación primaria y secundaria de clases de 7 a 4 de la tarde. Y becas de doctorado para jóvenes que vayan al extranjero a estudiar. Pero partimos de eliminar el ejército porque no ocupamos ejército y ese presupuesto lo vamos a redirigir a educación, a salud, el acceso al trabajo también. Llevamos una propuesta del acceso al trabajo por ejemplo, para decirle algo al pueblo, hay personal que labora para empresas y que no está regulado laboralmente desde el punto de vista del código laboral y solamente se le paga a través de propinas que le dan los clientes, pero sí el beneficiario último es el empresario. Entonces necesitamos dignificar ese tipo de gente. Por ejemplo, en otros países, a estas personas que trabajan en servicios de encomienda, Hugo, Globo y todo eso, en otros países les exigieron que tienen que poner a ese personal en planilla. Entonces, el salario se divide entre lo que ellos ganan por ir a hacer la encomienda y más lo que la empresa tiene que pagar también como salario. Nosotros llevamos propuestas claras, el pueblo hondureño debe tomar en consideración quiénes son los que llevan propuestas claras. Acá son pocos los diputados que le escucho propuestas claras, así como estamos proponiendo ahorita. Necesitamos adecentar este país porque no podemos continuar el país en crisis, en caos, violación de derechos humanos, no hay acceso a la vivienda y como dice Joseph Stiglitz, yo sé que el doctor Nelson Ávila lo entenderá bien y todos, hay que reducir esa brecha de desigualdad entre ricos y pobres. El rico está pensando qué avión va a comprar, el pobre está pensando qué va a comer hoy, cómo va a pagar la escuela de sus hijos. Esa brecha de desigualdad debemos reducirla. Debemos fortalecer lo que son los derechos económicos, sociales y culturales, el acceso a la educación, la salud, el acceso a los derechos, el acceso a la justicia, cuán importante es. No hay justicia, magistrados vinculados a corrupción, al narcotráfico. Esos son los magistrados que tiene la Corte, vinculados a corrupción, al narcotráfico. Y le voy a decir cómo se distribuye en la sala de la Corte. Mire, los políticos y empresarios corruptos, lo que más les interesa es la sala constitucional y la sala penal, porque ahí aseguran impunidad y por eso ponen a sus propios magistrados. Y los empresarios, ellos se pelean lo que es la sala laboral, porque el día que los demanden laboralmente, entonces ahí tienen magistrados que les cuidan los intereses. Y se lo puedo decir yo, que como abogado litigante del juzgado laboral, me han perdido expedientes para no ejecutar dinero en contra de ciertos empresarios que tienen jueces y magistrados que les cuidan sus intereses. Entonces, necesitamos un nuevo sistema de elección de magistrados a la Corte Suprema. Y también tenemos que hablar de lo que son cargos vitalicios en la Corte Suprema, pero con exámenes de oposición, exámenes rigurosos. En este país se pone a impartir justicia a cualquier juez. Gracias, abogado. Gracias, abogado. Ahora voy con Lesbia Padilla, que es dirigente de Libre. ¿Cuál es la posición de las mujeres y qué oportunidades les ha dado Nelson Ávila en el movimiento 5 de julio? Lesbia. Buenos días para todos, muchas gracias. Me da un gusto estar con ustedes compartiendo esta mañana, con unos minutitos un poco ahí atrasada, me disculpo con ustedes. Bueno, la posición de la mujer en Libre siempre ha sido una posición beligerante. La mujer en Libre es una mujer que se expresa, ¿verdad? Y que se ha hecho espacio y se lo ha hecho con su lucha, ¿verdad? La mujer en Libre pues tiene propuestas, así como he escuchado esta mañana
a nuestro querido doctor Nelson y al doctor Víctor Ramos y a esta juventud, ¿verdad?, que tenemos aquí, como es el abogado Paniagua, con propuestas claras sobre lo que es el sistema educativo, sobre lo que es el sistema de salud. Mire, ingeniero, por donde se vea en este momento Honduras, por donde se vea Honduras está convertida en un caos, tiene problemas por todos lados. Entonces, todos los que estamos metidos en esta lucha, en esta gran gesta, yo le podría decir una gesta histórica, porque Honduras está hoy más destruido que nunca. Está carcomido por la corrupción, por la pobreza, por la falta de empleo, por tantas situaciones. Entonces, que nosotros, personas, que no le voy a decir en este momento somos los buenos y aquellos somos los malos, no, simple y sencillamente le vamos a decir que somos hondureños, que amamos este país. Y que hondureños como nosotros y como los muchos que yo veo que están también en lucha y que también son personas bien intencionadas, honestas en este país, emprendamos en una situación tan difícil, emprendamos esta lucha por querer obtener un espacio en el gobierno para hacer cosas que realmente el pueblo está pidiendo a gritos. El pueblo de Honduras, como yo escuchaba y lo veo a diario, está muriendo de hambre. No solamente está muriendo por una pandemia, está muriendo porque se ha sumido en la más, ¿qué le puedo decir?, los índices más bajos de pobreza. Entonces, hablar de la mujer de libre es hablar de una mujer de lucha, como le decía, es hablar de una mujer que se gana espacios, es hablar de una mujer que tiene también propuestas y es hablar de una mujer que quiere hacer todo lo mejor por este país. Doctor Ávila, dígame por qué la militancia de Libre debe votar por usted y no por el oficialismo que encabeza Meli Xiomara. Debe votar por nosotros porque representamos una opción independiente, propositiva, crítica, analítica. Hemos tratado de unir al pueblo y hemos unido, sin duda, el resto de partidos de oposición y al mismo tiempo movimientos sociales. El movimiento 5 de julio siempre ha estado presente en la fundación de la plataforma social ciudadana que conformamos en el partido, junto al Partido Liberal, al Grupo de Salvador, Pino, también otros ciudadanos independientes, y luego la Acción Ciudadana contra la Dictadura, bajo la conducción de quien es una persona valiente, como el padre Ismael Moreno, Melo, junto con movimientos sociales. Pues nosotros hemos sido coherentes, hemos sido permanentemente, hemos estado en las calles, en las ideas, en las universidades, en los medios, arriesgando toda la vida, casi todos los compañeros. Y entre ellos, yo quiero pedir también, porque no se conoce muy bien en la forma de presentación, la compañera Lesbia Padilla, la licenciada Lesbia Padilla, ella es nuestra subcoordinadora nacional, la jefa, como le digo yo, es la segunda a bordo del movimiento 5 de julio y al mismo tiempo es la candidata a la subcoordinación nacional del partido, porque se lo ha ganado, porque se lo ha merecido. Y en consecuencia, todos nosotros tratamos de ser, en ese sentido, un equipo. No somos un grupo, somos un equipo listo para transformar Honduras. En otros movimientos no han estado presentes en estas luchas, hay algunos que han estado ausentes por infinidad de tiempo. Nosotros de una u otra forma valorizamos las ideas mucho más que el dinero. Nunca hemos traicionado tampoco, ni hemos hecho negociaciones con el narcoestado. Tampoco hemos hecho negociaciones con aquellos que controlan al narcoestado. O sea, aquí hay poderes fácticos y poderes reales que están en realidad destruyendo esta nación. Y tenemos
todos los del movimiento 5 de julio, la entrega, la capacidad y la voluntad en realidad porque Honduras sea una de las primeras naciones de América Latina y el Caribe, a condición, y en una generación lo podemos hacer, a condición que el pueblo hondureño despierte de una vez y que elimine todos esos pensamientos de, como digo por tercera vez, como dice Nietzsche, esos ídolos de barro, es el ocaso de estos ídolos de barro, concentrados no solamente en el narcoestado y otros que controlan al narcoestado y también algunos intereses lamentables, porque recordemos nosotros que en esta nación el gobierno, el desgobierno, el mal gobierno de Juan Hernández fue instaurado sobre las bases del genocidio. Hay infinidad de personas que asesinaron y él, que es el principal responsable, está dirigiendo, mal dirigiendo desde el Ejecutivo y destruyendo el Estado, pero al mismo tiempo lo hizo sobre las bases de la inconstitucionalidad, de la ilegalidad. Y Trump fue el que permitió que se adelantase esa ilegalidad. Y hoy tengo un video también recordándole al secretario general de la OEA que él es copartícipe de este estado de cosas, porque al inicio dijo que se hicieran nuevamente las elecciones como una especie de negociación a sabiendas de quien había ganado era la Alianza contra la Dictadura, pero negoció y quedó en que se hicieran las elecciones, y cuando Trump legalizó este inconstitucional y fraudulento gobierno, se quedó callado. Entonces, por ello pedimos que voten por todos y queremos que el Partido Libre, que es, y voy a decir estos atributos de la compañera Lesbia y Mel que me está escuchando, amigo Raúl, si hay una persona que le dice también las cosas a Mel al frente y todo lo demás, es la compañera licenciada Lesbia Padilla. Por eso, en el 5 de julio, ella va como nuestra candidata a subcoordinadora nacional del partido. Esperamos que toda la gente vote precisamente por ella, porque así garantizaremos un partido verdaderamente, y así lo digo, verdaderamente democrático, verdaderamente transparente, verdaderamente con rendición de cuentas, un partido para la inmensa mayoría, un partido que evitará el nepotismo, un partido que estará comprometido esencialmente por ser parte, yo no digo que sería la vanguardia, parte, porque la vanguardia debió ser el Frente Nacional de Resistencia, y nosotros apoyamos la creación del Partido Libre bajo la condición que fuese el instrumento político, pero el instrumento ideológico era el frente, y aquí más bien por incapacidad y por otro montón de cosas dejaron destruir, morir al FNRP, y más bien es el partido el que comenzó a controlar y destruir al FNRP. Eso no debe ocurrir, eso es parte de la historia. Por ello, les recuerdo, en febrero del 2014, esta persona que les habla, como decisión del 5 de julio, propusimos a la compañera Berta Cáceres para que dirigiese el FNRP, porque sabíamos hacia dónde iba. Y más bien, algunas personas que ahora hasta hablan de socialismo, hablan de otro montón de cuestiones, pero que nunca han estado vinculados a ello y que más bien combatieron a la compañera en vida. Ahora, simple y sencillamente les recuerdo cuál fue su posición en Comayagua, febrero 2014. Oposición, es más, ni le dieron curso a nuestra propuesta. Eso es parte de la historia. No podemos callar la historia, porque el que olvida la historia no es coherente en el presente y es incapaz de transformar el futuro. Por eso lo digo. Entonces, todos nosotros, los del 5 de julio, tenemos esta condición. ¿Le creamos miedo a algunos? Sí. Le creamos miedo a los cobardes. Le creamos miedo a los oportunistas. Le creamos miedo a los, como se dice en Honduras, disculpen la palabra, chamberos. Le creamos miedo a todos aquellos grupos que votan por interés, pero no por valores. Le creamos miedo a todo aquel grupo de poder fáctico en Honduras y poder real que ha destruido a esta nación. Le creamos miedo a todos aquellos
grupos disfrazados de banqueros, disfrazados de oportunistas. ¿Y por qué digo disfrazados de banqueros? Porque no son ni banqueros. Otros disfrazados de empresarios que no lo son, porque lo que les gusta son los fideicomisos desde el Estado, violentando la capacidad del Estado para administrar los propios proyectos, a aquellos que les interesan contratos de generación de energía o de telecomunicaciones amañados a precios elevados. Y por ello, en esta nación, el narcoestado ha continuado funcionando, porque es ese tipo de personas que controlan el Estado y que Juan Hernández, como yo le diría, no una persona inteligente, una persona astuta, porque la inteligencia está dada en la capacidad de dar de nosotros a los demás, de la capacidad de ser coherente con principios y valores, de estar dispuestos hasta dar la vida por esos principios y valores, como lo hizo Morazán, como lo hizo Jesucristo. Y yo creo, sin duda alguna, que es el pueblo hondureño, y lo exhorto a que despierte de una vez por todas, pero sé que es difícil porque tenemos un sistema educativo para la creación de cobardes, para la creación de serviles, para la creación de oportunistas, miedosos. El sistema educativo y cultural que tenemos que estructurar nosotros en Honduras es aquel sistema que pueda crear ciudadanos conscientes, ciudadanos con mentalidad libertaria, con mentalidad transformadora, con pensamiento crítico, con pensamiento analítico, con conocimiento histórico, en donde la ciencia sea un instrumento para transformar la nación. Aprovecho yo para felicitar a toda esa juventud universitaria que se enfrenta después de 1983 a rectorados sin academia, sin formación. Analice usted cuál ha sido la historia de muchos de ellos, algunos de ellos corresponsables de asesinatos que se dieron en la década de los 80, otros corresponsables de golpes de Estado porque apoyaron dictaduras, otros corresponsables de la violación de la Constitución, algunos de ellos profesores lamentablemente de derecho constitucional que más bien violentan ese principio, algunos que inclusive tienen que demostrar si tienen títulos universitarios, algunos que no son académicos porque en la jerga universitaria academia tiene que ver con investigación, tiene que ver con tener un doctorado. Eso es fundamentalmente, pero al mismo tiempo, bajo este planteamiento, tienen que votar también con nosotros porque tenemos claro qué hacer para reformar el modelo económico, para reformar el modelo político, hacer de Honduras una sociedad inclusiva. En los 2 primeros años de mi mandato, yo haré que Honduras sea un país libre de analfabetismo. Puedo generar en los primeros 100 días de gobierno, con el 25%, o sea, con 1/4 de lo que le aprobaron a Juan Hernández, ahora en tiempo de pandemia, yo le puedo generar a usted que la mitad de las familias hondureñas, o sea, somos 2.200.000 familias, equivalentes a 9 millones de habitantes, 4.5 aproximadamente habitantes por familia. Y le puedo generar no menos de la mitad de las familias que sean autosuficientes con un crédito, no con dádivas, con crédito, tienen que pagarlo para la construcción de su propia generación de empleo, para su reducción de pobreza, en donde la prioridad iría hacia el desarrollo rural, para tener maíz, frijoles, arroz, para que tenga 0 hambre esta nación, y habría una opción preferente para la juventud y al mismo tiempo para las mujeres. No nos olvidemos que esta nación es monoparental. 70 de cada 100 familias son dirigidas por madres solteras, por irresponsabilidad de muchos de nosotros, los hombres. Y en ese sentido, la mujer merece todo nuestro respeto, la juventud, todo nuestro respeto. Y esa juventud, como la universitaria, que día a día arriesga también su vida en estas luchas, que yo recuerde, jamás en la historia, sobre todo cuando también nosotros fuimos estudiantes universitarios, los militares o los policías asesinos jamás pudieron pensar en entrar a la universidad, y ahora más bien fueron las, entre comillas, autoridades las que llamaban para que violentasen la autonomía universitaria. Y hay universitarios asesinados, hay profesores asesinados y hay silencio cómplice sobre todo eso. Todo eso vamos a tratar de que haya justicia
porque la justicia es darle a cada quien lo que se merece. A los corruptos, a los ilegales, o sea, a los que violentan la ley, a los inconstitucionales, a esos hay que aplicarles la justicia, y la justicia es la cárcel. Y en ese sentido, por eso es que tienen que votar por todos los del 5 de julio. Tienen que votar por la compañera Lesbia Padilla para subcoordinadora nacional. Tienen que votar por quien les habla para presidente de la nación, porque no tenemos duda, amigos, que quien les habla suma fuera del Partido Libre. Sabemos que hay gente decente en el Partido Liberal que votaría por nosotros en una amplia alianza internas y primarias, independientemente de cuál sea el resultado, que nosotros aceptaremos el resultado si no hay fraude. Si hay fraude, como lamentablemente estamos viendo que todos los recursos están siendo orientados hacia determinados movimientos, eso es parte del fraude, en donde un Consejo Nacional Electoral está funcionando sin leyes, un Consejo Nacional Electoral que está improvisando, un Registro Nacional de las Personas que pretende que se vote con 2 documentos, todavía no está el nuevo, pero que pretende para legitimar el fraude, para legitimar al mismo tiempo la corrupción, en donde también con todo lo que es el diseño que se dijo en algún momento sobre lo que es el electorado, ustedes saben muy bien que ese registro tiene como 650,000 personas de más que las han utilizado para orientar las elecciones. Entonces, necesitamos sumar, reitero, con personas decentes de todos los partidos, con personas también aún decentes del Partido Nacional. Hay gente decente en el Partido Nacional que no le gusta la inconstitucionalidad, no le gustan los fraudulentos, no le gustan los corruptos, y mucho de esa gente decente del Partido Nacional ha visto que el juanorlandismo está destruyendo al Partido Nacional. Según yo aprovecho también para que, ¿dónde está esa famosa política limpia? Ahorita se mencionan trabajos de inducción disfrazados de encuestas para permitir que la gente vote, inducir a la gente para que vote por sus candidaturas. ¿Cuáles son esas candidaturas? Candidaturas débiles que pueden negociar con ellos. Esas candidaturas débiles ligadas, algunas de ellas, al juanorlandismo. Y todos sabemos cuál es el escenario que se puede presentar después de las primarias e internas. Nosotros queremos evitar que ocurra el escenario de noviembre del 2017, en donde asesinaron varias decenas de ciudadanos que luchaban contra la inconstitucionalidad y la ilegalidad impuesta por Juan Hernández. Y eso nosotros, cuando seamos presidentes, no solamente vamos a pedir investigación de todos esos casos, sino que al mismo tiempo eliminaremos a través de nuestra gente del 5 de julio, diputados allá, las leyes inconstitucionales como la ley de escuchas, como la ley de secretos, las leyes al mismo tiempo represivas enormes que existen aquí, la verificación de todos los contratos de concesiones. Aquí se hacen las concesiones beneficiando todo y destruyendo a la nación. La investigación al mismo tiempo forense de muchos contratos de generación de energía que han hecho más pobre a la nación. Alguien diría, Nelson Ávila está diciendo algo y por eso no va a ser electo. El enorme problema es que yo quiero transformar Honduras, sea presidente o no. Hemos contribuido con esta nación desde nuestra niñez, desde nuestra infancia, desde la Escuela Lempira, en el Instituto Central, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Fuimos los creadores, junto con otros compañeros, del primer encuentro de la comunidad de la Facultad de Ciencias Económicas, después del primer encuentro de la universidad en 1974, lo hicimos en 1975, y ahí refundamos, diríamos, la facultad en los nuevos planes de estudio, en los nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje, destruidos con la imposición de rectores pro-oficialistas, pro-gobiernistas, y algunos de ellos corresponsables de asesinatos de estudiantes y de profesores en la universidad. Por ello, la reconstrucción de la nación va paralelo a la reconstrucción de la universidad. Ese es un imperativo categórico.
un imperativo categórico que sin duda alguna nos obliga a todos nosotros a continuar adelante. Y reitero, después de estas primarias internas, independientemente de los resultados, nuestra función es la construcción del Frente Amplio contra el narcoestado, que tiene que estar integrado por la gente, reitero, decente de todos los partidos, ciudadanos independientes, movimientos sociales, en general la juventud y las mujeres. ¿Para qué? Y está demostrado, toda la oposición partidaria y toda la oposición ciudadana no partidaria somos aproximadamente 80 de cada 100 hondureños. ¿Cómo es que el 20%, y tal vez menos, porque es el juan-orlandismo, no es todo el Partido Nacional el que gobierna, el juan-orlandismo, que ya no llega ni al 7% dentro de su, ni al 7%, o sea, ni a la mitad de su propio partido, es el que está destruyendo esta nación? Es un imperativo categórico eliminarlo para que Honduras deje de ser pobre, para que Honduras en realidad se enmarque a ser un país cero hambre, un país sin, yo no diría pobreza, porque eso es un proceso gradual de infinidad de años, pero tendiente hacia la reducción de la pobreza. Un país con educación de calidad, un país con salud de calidad, un país con justicia para todos. Sí, antes de ir ya a la ronda final, buenos días, Raúl. Le saluda el abogado Chactur. Un saludo a los panelistas, especialmente al amigo Nelson Ávila, un gran hondureño y extraordinario académico. Yo apoyo toda manifestación de democracia en libre. No sé por qué a algunos les molesta que haya gente en el partido dispuesta a participar en los procesos de elecciones de las autoridades partidarias. Esos ya parecen cachurecos. Adelante, amigos, del 5 de julio, dice el abogado Carlos Chactur. Mientras Luis López dice: buen día, pregúntele por favor al doctor Ávila por qué en Colón su coordinador está aliado con los del 28 de junio. El señor José Contreras vendió el movimiento a cambio de una chamba en el proyecto Identifícate. Está totalmente vendido y acomodado al 28 de junio. Eso también es corrupción en la Comisión Departamental Electoral de Colón. El voto del 5 de julio definió que el 28 controle dicha comisión. Igual sucede con las comisiones municipales. Abogado Raúl, doctor Víctor Ramos, su mensaje final como candidato a designado del movimiento 5 de julio. Bien, yo creo que dos son los problemas esenciales en este momento. Primero es derrotar la dictadura y segundo es formar la unidad, fortalecer la unidad. Nosotros no estamos enfrentados con nadie de libre. Nosotros lo que estamos haciendo es un planteamiento claro y concreto para salvar al país de la situación catastrófica en que se encuentra. Y después de las elecciones, pues indudablemente habrá que sentarnos todos para formar un bloque amplio que no solo incluya a Libre, sino que a todos los sectores que mencionó Nelson, que unidos en un solo haz podemos hacer la hazaña de derrotar a la dictadura y de implantar un gobierno democrático que se base esencialmente en la consulta al pueblo para ejecutar cualquier transformación que redunde en cambios esenciales del país. Y yo hago un llamado a todos los compañeros de Libre para que nos apoyen, para que nos respalden con su voto, para que mediten en las propuestas que hemos hecho hoy, para que se den cuenta que estamos hablando y actuando con mucha sinceridad, con mucha honestidad, que el deseo de tener una Honduras nueva no es un deseo que ha surgido ahora, es un deseo que comparte toda la hondureñidad, y eso solo es posible si nos unimos, si hacemos un solo haz, y en este caso si nos dan el respaldo que necesitamos para poder acceder a las candidaturas del Partido Libre y para poder desde esa candidatura impulsar un gran proceso de unidad que nos permita por fin darle un nuevo rumbo a la Honduras hacia el progreso, hacia la independencia, hacia el abandono de la humillación y hacia el camino de la verdadera liberación nacional.
Gracias al doctor Víctor Ramos, que es candidato a designado presidencial del Movimiento 5 de Julio, que postula el doctor Nelson Ávila. Abogado Raúl Paniagua, su mensaje final y ¿qué número de casilla va? Mi casilla, licenciado Raúl, es la 118. Mi nombre completo es Raúl Gilberto Rivas Paniagua. Vamos como precandidato a diputado por Francisco Morazán. Y unas cositas que quería decir antes, para terminar. Bueno, una de las cuestiones que exige la ley, la Constitución, es que para ser magistrado se ocupa ser notario. Eso es totalmente excluyente. Todos los abogados de Honduras deben participar en cualquier elección para magistrado. Vamos a quitar eso y vamos a reformar la Constitución de la República. ¿Cuál va a ser la obligatoriedad? Que cada abogado que quiere ser magistrado de la República tiene que tener mínimo 2 maestrías o doctorado, porque no podemos ser excluyentes. Y esa cuestión de ser notario se presta para la corrupción, como se ha hecho siempre en la Corte Suprema. También nuestra propuesta, reconstruir el Estado de Derecho con las propuestas claras que he mencionado. También me solicitan que salude a unos amigos de los colectivos de la Nueva Capital, a Jeffrey Álvarez, a Chevo Álvarez. Son colectivos que nos apoyan, al Alto de la Laguna, Isidro Baquedano. Muchísimo gusto, un saludo para ellos. Mi casilla número 118, abogado Raúl Gilberto Rivas Paniagua. Propuestas claras. Vamos a desentar el sistema de administración de justicia porque está corrupto, pero altamente corrupto. Y el día que usted vaya a un tribunal, sienta la seguridad que el juez que lo está juzgando o que está llevando a cabo un proceso judicial es altamente probado, tiene probidad, es honrado, es honesto y no obedece a ningún interés, únicamente a la justicia. Y también vamos a trabajar fuertemente en salud, en educación, en acceso a lo que es el empleo, porque vamos a dignificar al ser humano. Muchísimas gracias, licenciado. Usted, joven, padre de familia, no se olvide por votar por la casilla 118. Estamos totalmente formados para ejercer cualquier función del Estado. El 5 de julio tiene gente capaz. Vamos por ello y vamos a democratizar nuestro partido también. Muchísimo gusto, muchísimas gracias y espero que este pueblo hondureño tenga la sapiencia y el voto pensante, crítico, analítico. Un saludo a todo Francisco Morazán, a todo Honduras y muchísimas gracias, licenciado Raúl, por la invitación y vamos con Nelson Ávila a la cabeza de este país porque necesitamos transformarlo y es el único que lo puede hacer. No hay más. Gracias. Gracias al abogado Raúl Paniagua. Lesbia Padilla. Lesbia, ¿cuál es su mensaje? Bueno, decirle al pueblo hondureño que aquí hay una opción, ¿verdad? Y que es la mejor opción que se presenta en este momento, que no digamos después estamos votando por los mismos o la gente que elegimos no sirve, la política es corrupta, cuando estamos en este momento aquí ante la pantalla de ustedes, personas honestas, personas que de verdad queremos hacer cambios en este país. Entonces, los invito a todo el pueblo hondureño a que este 14 de marzo voten por todas las planillas del 5 de julio. Y pues decirles que nosotros, nuestro gran reto y nuestro lema en el 5 de julio es, nuestro gran desafío es unir al pueblo para transformar esta nación. Mientras nosotros como pueblo no nos unamos, no podemos lograr todo lo que nos proponemos. Así es que decirles que por favor piensen este 14 de marzo antes de votar. Mis saludos para todos, ¿verdad? A nivel nacional, a toda esa gente del 5 de julio que aún con grandes dificultades hemos logrado pues esta inscripción, estamos aquí y somos una excelente opción para nuestro pueblo. Gracias, Lesbia, por su participación esta mañana. Aquí en Canal 11 le damos participación a todos los movimientos. El líder del 5 de julio es el doctor Nelson Ávila. Doctor, su mensaje. Muchísimas gracias. Como hemos dicho, estamos en un caos profundo y ese caos, reitero, es corresponsabilidad también del pueblo hondureño, porque el pueblo hondureño, si bien es cierto, en algún momento ha votado bien, ha permitido que el fraude se imponga. Nosotros hemos participado en estos procesos electorales a sabiendas de todo lo que esto significa, fraudes y, ilegalidades, inconstitucionalidades, impunidad, inmunidad, el uso de dinero público para fines de algunas candidaturas que le interesan al grupo de poder
tanto dentro de los partidos como a nivel nacional, pero este caos tiene solución. Y el caos tiene solución si el pueblo hondureño de una vez por todas decide parar este estado de cosas. Y para ello nosotros estamos listos, no solamente como Nelson Ávila, como 5 de julio, como ciudadanos, pero al mismo tiempo, todos nosotros listos para hacer de Honduras el país que merecemos. Y que los que se oponen a esto, entonces, que la posteridad a ellos les haga la justicia que se merecen. Muchas gracias al doctor Nelson Ávila, máximo líder del 5 de julio. Que haya suerte en las próximas elecciones internas y libres. La democracia es lo importante. Estamos a pocos días de las elecciones. Vamos rápidamente a un resumen informativo. Hoy con Gisela Calix. Hay problemas siempre con los equipos de bioseguridad para las personas que están al frente de la pandemia atendiendo a los enfermos de coronavirus. Gisela. Así es, buen día, licenciado, y para abordar este tema me acompaña Blanca Madrid. Ella es coordinadora de los estudiantes de medicina en servicio social. Muy buenos días, y nos explica cuáles son sus peticiones. Muy buenos días. Bueno, nosotros todavía seguimos exigiendo, tenemos más o menos una semana exigiendo en los medios y a través de una petición pública a la Secretaría de Salud, a la Universidad Autónoma de Honduras y a todas las universidades, además del Colegio Médico de Honduras, que se sienten para realizar algún convenio en el que se nos garantice el acceso a los servicios de salud, que se nos garantice un seguro social, ya que nosotros tenemos una gran exposición al COVID-19 y nadie nos garantiza que vamos a recibir los cuidados necesarios en caso de agravarnos, como fue el caso del compañero que lastimosamente falleció y que todos lamentamos. Y nuestra segunda petición es a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras que se considere la reducción del servicio social a 6 meses. Estuve reunida con representantes de los estudiantes de medicina, realmente yo ya cursé mi servicio social, pero ellos están muy preocupados por toda esta problemática y pensábamos que realmente, ¿por qué todavía el servicio social dura 1 año si hay tantos médicos desempleados? Todas estas plazas se pueden aprovechar para darle empleo a médicos generales y nosotros en 6 meses adquirimos perfectamente las competencias que se quieren que requiramos y la vinculación universidad-sociedad que se requiere. ¿Cuántos son los estudiantes de medicina en servicio social? Aproximadamente son entre 150 y 200 por cada cohorte. Actualmente hay 3 cohortes activas, entonces son aproximadamente 600 estudiantes solo de medicina. Hay servicio social tanto de odontología, microbiología, todas las carreras de la salud tienen servicio social, pero en sí en medicina sí son aproximadamente 600 y bueno, mi cohorte, la de febrero 2021 terminó ahorita y empezó una nueva, por eso le digo que solo hay 3. Pero en realidad nosotros estamos consternados por todo lo que vivimos en este año y todo lo que viene a pasar para todos los estudiantes que están actualmente en el servicio social. Bien, muchas gracias. Escuchaban a Blanca Madrid, ella es coordinadora de los estudiantes de medicina en servicio social. Ya han escuchado ustedes las peticiones que tienen ante la Secretaría de Salud. Licenciado, este es mi reporte, vuelvo con usted al estudio principal. Buenos días. Buenos días, Gisela. Voy con Shirley Martínez. A un cipote lo están acusando de una supuesta violación en el norte del país. Shirley. Buenos días, licenciado, y por supuesto a participantes en el foro. La entrevista, específicamente ya la Dirección Policial de Investigación ha puesto a las órdenes de los juzgados a un jovencito de 16 años luego de haber sido sorprendido por algunos vecinos abusando de un menor de 7 años. Y es que según algunos testigos protegidos, venía pues de hace varios años abusando contra este menor y hoy pues ha sido capturado por la DPI en la colonia Manuel Pedrosa de San Pedro Sula y puesto a las órdenes de las autoridades para que le deduzcan las responsabilidades competentes del caso. Este es mi resumen desde la ciudad industrial. Retorno con ustedes. Buenos días. Gracias, Shirley. Voy con René Amaya ahora. Ha hecho operativos la policía esta mañana en Suyapa. René. Así es, buenos días, Raúl. Efectivamente, fueron fuertes operativos que se llevaron a cabo desde hora muy temprana aquí en la ciudad capital. Me encuentro con el inspector Reyes Morazán para que nos dé detalles en qué consistían estos operativos, cuál era la finalidad, inspector. Muy buenos días, sí, en efecto, la Dirección Policial de Investigaciones, en coordinación con el Ministerio Público y otras
entes de la Policía Nacional se ha logrado efectuar diferentes allanamientos aquí en la capital con el fin de capturar o en búsqueda de órdenes de captura cumplidas para lograr capturar a estas personas. Pues especialmente hoy se ha logrado la captura de un integrante de la Mara MS-13, quien se le supone responsable del asesinato en contra de un ciudadano aquí en la capital, quien en fecha 19 de julio del 2020 se encontraba en su casa habitación cuando llegaron varios individuos montados en una mototaxi y le dieron varias heridas de bala. ¿Y en otra persona hay 2 detenidos, dice usted? Sí, efectivamente, otro de los resultados simultáneos que se ha logrado es la captura de otro sujeto también de 25 años de edad, quien aparentemente por suponerse el responsable de la ejecución de su grado de tentativa inacabada contra un ciudadano también. Esta es parte de la búsqueda que se realizó el día de hoy. El joven Ariel Funes, esto fue en el Infiernito. Sí, esto fue ahí en el Infiernito, donde ha logrado la captura de este sujeto de 24 años de edad, quien también cometió el ilícito de tentativa de su grado de ejecución de... ¿Continúan estos operativos? Sí, efectivamente estamos realizando diferentes operativos, también tenemos en otros departamentos del país haciendo allanamientos donde posteriormente se estarán dando los resultados finales. Bien, muchas gracias. Al inspector Morazán, dándonos de forma resumida estos operativos que ha realizado la Dirección Policial de Investigación aquí en la capital de la República y en otras zonas también del territorio nacional. Retornamos con ustedes, Raúl, adelante. Gracias al compañero René Amaya. Ahora les informo que una enfermera ha fallecido en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. El nombre de ella es Bessie Chinchilla Valenzuela, quien laboraba por contrato en el Hospital Leonardo Martínez. Está en pantalla, lamentablemente ha perdido la vida Bessie Chinchilla Valenzuela. El coronavirus se llevó a esta joven enfermera, otra mujer más, otra compatriota que pierde la vida producto del coronavirus. Bien, vamos ahora con Kimberly Espinosa. Kimberly nos cuenta que el Partido Libre se instalará comisiones municipales y departamentales en los 28 municipios, afirman sus dirigentes. Muy buenos días, licenciado Raúl Valladares. Efectivamente, la instrucción de la Coordinación General del Partido Libertad y Refundación es instalar las comisiones departamentales y municipales. El Frente de Resistencia Popular así lo hará, doña Belinda de Martín. Bueno, definitivamente eso es por lo que ha estado luchando nuestro Partido Libre a través de nuestra consejera Rixi Moncada, por adecentar la corrupción y que realmente el proceso sea totalmente transparente, tanto en la elección primaria como en las elecciones generales. Consecuentemente, toda nuestra lucha desde el Partido Libre ha sido de que las próximas elecciones, tanto las primarias como las generales y las internas, sean totalmente correctas, honestas y transparentes. Vimos la gran lucha dentro del Consejo Nacional Electoral sin tener los resultados que nosotros deseáramos. Sin embargo, el Partido Libre, ¿verdad?, es como ejemplo, estamos abogando porque sí se instalen lo que son los comicios, tanto el escrutinio, tanto a nivel municipal, departamental, como a nivel general, ¿verdad? Y eso pues lo vamos a ver en las próximas elecciones del 14 de marzo próximo a llevarse a cabo. Así es que estamos totalmente conscientes de que debemos de hacer un trabajo de esa naturaleza, independientemente que cueste más, que tengamos que utilizar mayores esfuerzos de nuestros recursos humanos, pero lo importante es ir adecentando la corrupción y que nosotros tengamos los resultados que la voluntad del pueblo así lo exige. La confianza en el proceso, doña Belinda, también es importante porque será al final de cuentas los partidos políticos y sus movimientos quienes van a garantizar la misma. Claro que sí, o sea, nosotros necesitamos que haya una total transparencia y en la medida que las reglas estén claras y en la medida de que el pueblo sea el veedor principal, consecuentemente la transparencia se garantiza. Muchísimas gracias a doña Belinda de Martínez. Con estos detalles yo retorno con usted al estudio principal. Buenos días.